¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva versión de Acercando el Cine a las Audiencias Regionales. Esta es la tercera versión de este proyecto financiado por Fondos Cultura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Se trata de un programa que combina un ciclo de cine nacional y una conversación junto a sus directores y que estamos desarrollando en 6 ciudades del norte del país durante 6 meses, pero que debido al contexto de la crisis del COVID, en esta ocasión será de formato online. Dicho eso, quiero dar la bienvenida a Maite Alberdi, candidata al Oscar a Mejor Documental por El Agente Topo. ¿Qué tal? Maite, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es una carrera contra Lindo el tiempo, suena, qué ¿cierto? lindo suena. Sí, suena bien, ¿cierto? Sí. Mira, para ir al punto de inmediato y para no demorarnos tanto en llegar hasta allá, en el fondo, eh, ¿cuán difícil, cuán difícil es llevar un documental a estas instancias? Y ahí te estoy preguntando no solo por la creación, por el planeamiento, sino que también por las estrategias para poder estar en estas últimas partes de la carrera. Sí, es largo, es complejo, tiene que ver con planear estrategias de distribución que tengan el Oscar como objetivo, porque no es como que uno quede nominado al Oscar porque a Hollywood le gustó la película, digamos. Es como que está lleno de decisiones desde el lugar de estreno, el tipo de modelo de financiamiento que tiene la película. El Agente Topo es un caso bien especial porque es el único documental nominado que es independiente, que no tiene, cuando digo independiente es que no tiene un estudio atrás o que no tiene, no tiene un Netflix o un Amazon. O sea, nosotros en Chile la vemos en Netflix, pero porque es una adquisición pequeña de Netflix para Latinoamérica, no es una producción de Netflix como El Pulpo o Cryptcam. Eh, y en general, no había pasado que un documental independiente financiado con fondos públicos, europeos, nacionales y con la televisión pública estadounidense llegara a este lugar. Entonces fue una estrategia que hicimos con los 5 productores en cada país, muy de planear uno a uno cómo llegar a los votantes a lo largo del año. Yo creo que fue como una estrategia a escala muy artesanal, sin presupuesto, como quizás, claro, contar la, las estrategias de los grandes streaming y de los estudios son millones de dólares, y no lo digo como por tirar cifras, como más de, como al menos $1.000.000 solo en campaña de las películas que llegan al Oscar. Entonces, tuvimos la suerte de en este año de encierro que no existieran los eventos y que no existieran las fiestas en Hollywood, que había que gastar mucha plata para invitar gente para promocionar las películas y que todo pudiese ser digital. Y creo que democratizó bastante la forma de hacer campaña y nos dio oportunidades, y creo que el Agente Topo al mismo tiempo tiene la gracia que es una película que la gente recuerda, como, porque mucha de la estrategia del Oscar siempre es estrenar muy pegado a la fecha de las votaciones, y en este caso una película que se había estrenado en Sundance, y que sí, se estrenó en agosto en Estados Unidos, en Hulu, pero de ahí como que fue quedando y la gente la recordaba. Y yo también creo que hay una carrera que ayudó. O sea, como nosotros teníamos una carrera en Europa y ahora hay muchos votantes europeos también y que conocían nuestro trabajo de antes, y que lo que hizo el Topo fue juntar a los gringos, porque tenemos un equipo de productores gringos que tienen trayectoria en la carrera al Oscar y que han estado nominados antes, con los europeos que nos conocían a nosotros y donde teníamos trayectoria con las películas anteriores. Entonces, como esos votantes son los que nos eligieron para los nominados, que votan la rama de documental. Ahora ya en esta segunda etapa vota toda la academia, como todas las ramas, pero hasta esta fase votaban solamente los documentalistas en la categoría documental. Entonces, sí, creo que se juntó eso, y un trabajo como diseñado para como estrenar en Sundance y no en Festival Europeo,
tener distribuidor en Estados Unidos, tener agente de venta en Estados Unidos, hacer mucha prensa en Estados Unidos a lo largo del año, y estas llamadas que era realmente un house of cards todo el año, de uno a uno, de mi amigo conoce un amigo y el amigo se la va a recomendar, y como mes para allá, mes para acá, así, real, como muy, 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 muy cuidadoso. Y yo creo que fue una campaña muy generosa en ese sentido, de muchos amigos recomendando y muchos amigos de amigos hablando de la película, y tratando de que otros la vieran. Es un poco lo que ha pasado también acá con el público general, que ha funcionado el boca a boca de una manera bien intensa. Ahora te voy a llevar al principio de los principios. ¿En qué punto de la década pasada comienzas a conectarte con la historia que acaba con el documental de la gente topo? Yo creo que así en principio los principios parte de un interés muy estilístico, que quizás a veces parto así, como que a veces parto de temas y otras veces parto de estilos, como yo creo que en la 11 y en el topo partí desde una idea de estilo. En la 11 como que me pregunté qué pasa si hago un documental con estas señoras en un solo lugar, y como sin unidad temporal y con unidad espacial. O sea, como que esa fue la pregunta, más que el tema de las señoras, era como cómo hacer en este super micromundo una película, y acá fue como que yo quería hacer una película de género, o sea, un documental de género, y ver cómo, qué es mi lucha. O sea, yo quiero que el día de mañana los documentalistas estén nominados en el Oscar y en todos los premios habido y por haber a mejor director, que el montajista esté nominado a mejor montaje porque tiene 300 horas que trabajar, como el género documental, como si fuera un género aparte que no, que no pertenece a las otras, que no pertenece al cine finalmente, es como si, como siempre está a un lado. Entonces, mi desafío estilístico es, o sea, fue y va a seguir siendo como cómo incorporar elementos visuales que no son propios de las convenciones del género para narrar una historia en la realidad y desde la realidad. Entonces partió desde, ok, ¿cuál es el género como así más clásico, como de que le pertenece a la ficción? Como que el film noir. Entonces, el film noir, ¿qué figura sería en la realidad la que tendría que seguir para hacer un film noir? Fue como un detective. Ok, como, y fui a todas las agencias de detectives y entrevisté a muchos detectives, como conocí a Rómulo, vi los casos que trabajaban otros detectives también, y a partir de ahí fue surgiendo la historia, y el gran desafío acá también era cómo hacer un documental sin matar la misión del detective, porque la única opción era como poniendo cámaras, o sea, borrando las caras de las personas para que no se vieran y mantener la confidencialidad. Entonces, cuando vi el caso del asilo, fue como, ok, este es un caso que yo perfectamente podría grabar por mi cuenta, por mis películas anteriores, como lo sé filmar, y yo puedo entrar y él va a poder hacer su investigación eh, sin que choquemos, o sea, es como cada uno va en vías paralelas y vemos qué pasa. Entonces parte desde como que van como surgiendo casualidades, como el agente que trabajaba con Rómulo se rompe la cadera un poco antes de empezar, y él pone el aviso en el diario, y llega Sergio, que llegó como un regalo y que no me lo esperaba, y que también es el que cambia el foco de la película. Sí, como yo creo que mi proceso con este proyecto finalmente también es, como yo siempre digo, sí, es lo que le pasó a Sergio, pero la estructura narrativa de la película es bastante mi proceso también con la película, como desde dónde partí, y visualmente quizás también, como la película parte con un plano así, detalle, súper oscuro, muy género negro, como de la oficina, y termina como en un gran plano general de un hogar de ancianos, en un documental muy antropológico, observación, como que fue así mutando, mutando, mutando la idea, y creo que se encarnan en esos dos planos también. Siento que esa es una lógica y un proceso que tú has usado incluso desde el Salvavidas, esa película que yo veo atrás tuyo en la pared, digamos, Sí, y que probablemente enriquece tu búsqueda el hecho de plegarte en algunas ocasiones a ciertos géneros del cine. Y no solo ocurre en la gente topo.
Sí, totalmente. Yo creo que, o sea, creo que la realidad está, en la realidad los géneros están como entrelazados, como que puedes tener acción, drama, comedia en un mismo día, como, o en una misma situación, y esa es mi búsqueda. Yo creo que sí, eso es lo que he tratado de construir en cada una de las películas, y quizás el desafío en el documental es que por mucho que yo tenga una forma, como que yo no, por mucho que yo quiera hacer film noir, yo no puedo hacer el film noir tal cual, o sea, como que al final el proceso que tengo que hacer es como, ok, ¿qué elementos del cine negro efectivamente yo podría llevar a la realidad? Porque hay cosas que no puedo, o sea, entonces era como, ok, ¿qué tipo de lentes se usan? Ok, ya el 18 lo usaban harto, ok, entonces eso sí lo puedo hacer. ¿Qué tipo de movimientos de cámara? Los movimientos de cámara no tanto, porque en realidad no puedo poner un steady en el hogar, por ejemplo, ya, entonces es como, eso no. Entonces, como que son algunas pequeñas referencias que son cuáles son adaptables al mundo en el que estoy trabajando, como el tipo de iluminación, como el ángulo de la cámara, que es muy de cine negro y es un poco orgánico a veces, pero como está directo a la referencia, pero es como que nos hacemos una pauta visual que se tiene que acomodar al contexto y que tiene que también representar a los personajes, y donde vamos aprendiendo cómo filmar a cada personaje, y eso nos toma mucho tiempo, como que nuestras técnicas de rodaje no son como pasamos de una película a la otra y hacemos más o menos lo mismo. Sí, hacemos más o menos lo mismo, pero cada personaje tiene sus propias normas y sus propias formas de sentirse cómodo con la cámara. Entonces yo te diría que para nosotros son como 3 semanas de rodaje perdidos en adaptación, como que yo te diría mis 3 semanas de rodaje, las primeras, nunca tengo material que ocupe. He tenido suertes, como algunas cosas específicas que pasaron un primer día, pero en general es como periodos en que vamos aprendiendo y ellos también van aprendiendo y se van acomodando, y es como hacer que la cámara se vuelva un elemento armónico de esas realidades. Claro, para contarle un poco a nuestros espectadores, 3 semanas de rodaje es el tiempo que a veces le toma, por ejemplo, a una película de tamaño pequeño llegar desde el principio hasta el final. Entonces, eh, desde ese punto de vista, el trabajo documental no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón de 42 kilómetros a veces. Sí, y exacto, como para que, claro, es bueno explicar lo de las proporciones, porque una película larga de mucho presupuesto puede demorarse un mes y medio. Yo en un mes recién estoy acostumbrando a la gente, entonces como somos un equipo chiquitito, somos 3 personas, pero nuestros presupuestos en términos de producción terminan siendo altos por el tiempo. O sea, como yo defiendo un tiempo no productivo, como que mis rodajes son la antítesis del resultado en el fondo, como que yo haya tenido 30 días de rodaje no implica que tenga 3 escenas ni siquiera a veces, como puede que toda la película la tenga en una semana porque todo pasó ahí, pero tiene que ver con estar en los lugares para poder capturar, y eso es como bastante poco como industrial, o sea, como industrial me refiero al esquema de producción de la industria. Entonces la gracia que hemos tenido, o lo que más me enorgullece, es que ya tenemos un método de producción que podemos defender, y claro, ahora como cuando se nos acercan a financiar los proyectos, como que nos dicen, ah, llamé a la gente todo, pues uno dice, bueno, la filmamos, o amé la 11, sí, bueno, fueron 5 años, como entendís que te estáis metiendo o sea, si lo que te gusta tiene unas implicancias de presupuesto y de tiempos que no son los tuyos, entonces es como, estás dispuesto a eso porque nosotras como que no estamos dispuestas a transar esa temporalidad que al final es la que nos da el sello también. Por cierto, yo creo que es fundamental un concepto que deslizaste hace un rato, que es el de micromundo, y que no es casualidad que sea el nombre de la productora de ustedes. Sí, es el nombre de la productora de nosotros, y yo creo que sí, como me identifico tanto con el nombre, y quizás cuando lo pusimos no, como que yo no era muy consciente de las implicancias, pero efectivamente nuestras películas son una forma de entender a la sociedad y entender el país y el mundo desde lo micro, y cómo desde una historia
íntima y desde una experiencia vamos a entender la política, vamos a entender la cultura y vamos a entender la sociedad. O sea, como los números y las estadísticas que a veces no nos entran, sí nos entran desde la experiencia particular. Y yo creo que ese es como, o sea, como es nuestra premisa ante todo, como no podemos como no vivir la vida de un personaje para como entender lo macro. Como hay una escena de los niños que como que quizás no es la más representativa, pero como que yo lo vi filmando, como que a mí se me hizo muy patente filmando esa escena, que están en el colegio como como un departamento piloto que les construyen como para enseñarles a ser independientes. Entonces le están enseñando como a usar la lavadora, como cosas de la casa, para como volverlos más autónomos. Y están la Anita con la Rita barriendo, y Andrés está como echado arriba de la cama, y le empieza a decir como, oiga, un cafecito, por favor, y como las mira a barrer, y como, ya, sí, con azúcar, y la Anita se lo trae, entonces como, ok, no es nada, o sea, narrativamente la escena no importa, pero sí es como, eso lo aprende, o sea, ese modelo de ellas están barriendo mientras como él se atreve a pedir un café y que se lo lleven, como que te está hablando de cómo funciona su casa, o sea, como hay algo ahí de arraigado social en una escena tan simple como sí, como que, oh, yo le puedo pedir un café mientras ella se la hace, que me lo sirva, yo miro cómo hace el aseo, como, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde lo vio? Como, cuando dijo como, la sociedad como cae como por las paredes, final, como que chorrea en acciones y imágenes específicas que te llevan a hablar más allá de lo que estaba observando, o incluso más allá del sentido narrativo que tenía esa secuencia, porque esa secuencia tenía que ver con la independencia de ellos, no tenía que ver con el machismo ni con las construcciones, o sea, el rol doméstico de la mujer, pero sí, te está hablando de la sociedad también desde ahí, que se cuela de todas maneras en los espacios. Estamos junto a Maite Alberdi en un episodio de Acercando el cine a las audiencias regionales, la tercera versión de este proyecto financiado por Fondos Cultura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y Maite, quería preguntarte a propósito del desarrollo argumental de la película, a propósito de la estructura con que está hecha. Para algunas personas es una película que tiene, tal cual otro filme de ficción, un principio, un desarrollo y un final. Sin embargo, muchas veces cuando uno está fotografiando la vida real, cuando uno está metido en esos procesos, el proceso mismo no posee ese principio y desarrollo. ¿Cómo ustedes lo estructuran? ¿Cómo ustedes en el fondo van encontrando la lógica de qué hilo tirar para poder seguir, seguir narrativamente lo que está ocurriendo delante de los ojos de tus ojos y delante del lente de la cámara? Sí, es muy importante lo que dices, como que la vida no tiene principio, medio y final, y a mí también me pasa que en algún momento yo tengo que terminar de grabar, pero eso no es el final, o sea, como que esas vidas siguen, entonces, ¿qué me dice eso? Como que no me quedaría otra que pensar en narrativas con finales abiertos, porque la vida va a seguir, pero yo necesito, como que a mí me gusta el cine con estructura y como me gustan los procesos, entonces al momento de planear la película siempre planeo procesos, entonces como cuál es, cuando vuelvo al tiempo, como cuál es el tiempo que necesito para registrar el proceso. El caso de la gente topo es como fácil quizá en ese sentido, porque yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía cuál iba a ser mi estructura finalmente, pero sí sabía que él se iba a tener que ir. O ya, pongámosle que si hubiese querido quedar viviendo ahí, que nunca pensé que iba a pasar, podría haber pasado, pero ya, igual tenía un final, como porque esa situación tenía un límite temporal súper claro que te lo estaba dando la realidad, entonces como que yo tenía un proceso que era un entrenamiento, un aprendizaje para algo, que era bastante viaje el héroe también, como ver cómo aplicaba ese aprendizaje y qué pasaba cuando se iba. Entonces, la realidad sí me estaba dando una estructura. El desafío es, claro, como que hay una estructura, cuando hablamos de la realidad, que la cronología de los hechos no necesariamente
es dramática, o la cronología de los hechos como fueron en la realidad no tienen la estructura dramática cinematográfica. Entonces, si hay algo que uno tiene que aprender como documentalista, que es muy difícil, porque uno vivió la experiencia y uno también la retuvo desde esa cronología, es como a despegarse del orden, o sea, no te puedes despegar de lo que pasó, porque efectivamente hay que representar la realidad, pero sí despegarte del orden real de las acciones, y estar abierto a decir, como a veces como en la cabeza de uno es un flash forward, porque sabéis que está yendo para adelante, pero para el espectador es el presente. Entonces, tengo la libertad temporal de trabajar este material para darle una estructura dramática y para construir personajes de cierta manera que vayan avanzando. Entonces, podría pasar que estás viendo una escena del Topo donde se ve como una amistad súper profunda al final y puede pasar al principio, no lo sé, como no lo tengo tan claro como parte un ejemplo de eso ahora, pero el material ya se trabaja con una libertad temporal que tiene que ver con el rol de las escenas en las construcciones que te libera de cierto orden. Y esa es la búsqueda que uno hace y que sí, necesitas. Y los avances tienen que ver con la percepción que uno tiene de los lugares y cómo cambia. Yo creo que esa es la estructura dramática para mí en el documental y que tiene una gran diferencia con la de la ficción, porque a veces, o sea, las ficciones para avanzar en general se basan como en hechos externos que le van pasando a los personajes para hacerlos cambiar. Y en el caso de la realidad, la gente no cambia mucho. O sea, es como tú puedes estar grabando a alguien 5 años y esa persona no va a cambiar en 5 años. O quizás no le van a pasar cosas que le hagan cambiar. Lo que sí cambia y lo que yo trato de rescatar mucho es tu percepción sobre ellos. Como cómo los viste, cuál fue el proceso, cómo fue cambiando, cómo te acercaste, cómo te distanciaste, como con qué prejuicio entraste. Y tener claro cómo el otro cambia para ti es una estructura dramática, pero es una estructura dramática interna. Entonces, el Topo tiene una estructura dramática, lo podría llevar a todas quizás, pero el Topo tiene una estructura dramática externa súper clara, como que el entrenamiento tiene una misión, no sé qué, se resuelve, llega, se hace amigos, no sé qué, pero los cambios reales de estructura, emocionales, van pasando por como, ok, ya, la Marta tiene demencia, está loca, en realidad no se le entiende nada lo que hace, ah, no, en realidad se conecta, ah, no, la amo, como está enamorada de él, yo estoy enamorada de ella, como los personajes van cambiando en ti, quizás ni siquiera por lo que hacen, como no es tan claro, como van cambiando en ti, y esa es la estructura dramática para mí, más que la acción que hizo avanzar la narrativa. En ese sentido, cuando uno piensa en estos documentales, por ejemplo, cuando pienso en El Salvavidas, cuando pienso en Andrés de los Niños, o cuando pienso en el propio Sergio, yo creo que más que el viaje del héroe no lo está realizando él, sino que a veces lo están realizando ustedes como equipo, en ese sentido, porque Totalmente. la percepción de ustedes va cambiando y se transforma. Sí, yo siento que lo que pasa con el Topo es que su viaje coincide mucho con el mío. Entonces, como que nos juntamos, o sea, siempre digo, como las escenas en que el espectador me dice, lloré demasiado en esta escena, yo tenía que estar escondida como a veces con el monitor así también, o sea, como lo que está pasando ahí me está pasando y yo misma voy cambiando y voy tratando de entender esa realidad y el viaje de Sergio es mi viaje con esas señoras, como también tiene que ver con las relaciones que yo establezco fuera de cámara, que no están ahí, pero que son parte de tu mundo. Entonces, eh, sí, efectivamente es mi proceso. Muchas veces la estructura dramática de los documentales son los propios procesos. Y en este caso, para mí, o sea, el topo es súper claro. Hablando de Sergio en particular, em, cuando uno ve la película y cuando uno ve la película también con otras, junto a otras personas, que es una experiencia que yo creo que no han podido tener muchas personas en esta época de COVID, o sea, que ganas de haberla visto con mucha más gente en los cines. Bueno, la personalidad de nuestro protagonista se destaca intensamente. Sin embargo, ¿cómo fue que ustedes reconocen que
Sergio es el personaje. ¿Qué había de especial ahí? ¿Se produjo esa conexión cuando ustedes lo conocieron? ¿O fue un proceso también el de que el personaje se nos revela como una flor? Mira, yo creo que pensándolo a posteriori, o sea, hubo cosas concretas que eran como buenas para el trabajo, que era que estaba viudo, que en realidad quería trabajar, que quería como, o sea, para el detective en el fondo era como una buena excusa, como su independencia. Pero a mí me pasó que todos los que llegaron eran súper buenos personajes, o sea, eran personas entre 80 y 90 muy activas, con oficios muy distintos, como que había unos dibujantes, otro señor que hacía memes, que era increíble, otro señor que era profesor y ahora estaba trabajando de guardia, o sea, es como que habría hecho una película con cada uno de ellos, pero Sergio hizo algo en esa entrevista de trabajo que yo creo que fue muy decidora de la persona que es y del personaje que se devela en la película, que es que le preguntan por su mujer y él empieza a hablar de su viudez y empieza a hablar de sus sentimientos y se conmueve en una entrevista de trabajo. Entonces, algo de una generación también criada como en una idea de no, los hombres no hablan de sentimientos, nosotros también criados como en esa, o sea, o esa generación criada con los hombres no lloran, y que es muy extraño ver a una persona mayor llorar y hablar de sus sentimientos en una entrevista de trabajo. Entonces, y creo que nosotros también estamos poniendo el énfasis, o sea, a ver, acá un personaje protagónico hombre mirado desde una directora mujer, como Sergio está lleno de cosas que también aparecen en la película, como ya se empieza a pelear con Rómulo y es muy duro para ciertas cosas, pero está potenciado en el montaje, sobre todo en su apertura al sentimiento. Y es como la forma de masculinidad que espero, que admiro y que quiero que se valide como en el poder simbólico también, como, ok, todo, como expresémonos así, conectémonos así. Y creo que sí, eso finalmente es lo que hace Sergio un súper buen personaje. O sea, yo creo que es un súper buen apunte el que hayas mencionado, la relación que él mantiene con su entorno y en particular con las señoras que están viviendo ahí en el hogar, porque la película adquiere mayor y mayor y mayor profundidad y se vuelve lo que es precisamente por la interacción de estos personajes y por el mayor conocimiento que vamos teniendo de las vecinas, por decirle de alguna forma, a estas protagonistas femeninas también. ¿Cómo fue la relación con ellas? Sí, ellas, a ver, fue también como que es Sergio el que termina como eligiendo esas protagonistas, porque tiene que ver como desde las relaciones que él establece y sí, lo más como difícil para nosotros fue que también tuvimos que dejar muchas amigas afuera o muchos personajes que a nosotros nos encantaban de ese lugar fuera o tanto material de la Marte y de la Zoila que nos fascinaba para hablar de la demencia que no entra, pero yo creo que, claro, es Sergio el que va construyendo relaciones y que nos va mostrando, y quizá nuestra decisión con ellas también fue como ir mostrando distintas formas de vejez, o sea, como, a ver, está la Berta, que la Berta es la que se enamora de él, que era una actriz que trabajaba como de extra en películas y en comerciales, y como que era la más independiente porque como que salía a trabajar, tenía su vida, y entra Sergio y se enamora como de verdad se quería casar y lo hablaba abiertamente, entonces o sea, para mí era como, ok, ahí tenemos un mundo que es muy distinto al de la Marta que está echando de menos a la mamá, entonces como Sergio también se empieza a hacer amigas muy distintas y nosotros empezamos a potenciar como esa diversidad igual, o sea, si están viendo todas la misma situación, hay un sentimiento bastante transversal de soledad y de aislamiento, pero en historias muy diversas dentro de ese mismo lugar y es él el que va, sí, es él el que va eligiendo y nosotros como que también como después tuvimos que ir descartando, como en el fondo tenemos muchas más amigas en ese hogar que las que aparecen y Sergio también tiene muchas más relaciones
en ese lugar que las que vemos en la película. A propósito de la relación que se genera entre los personajes, la pregunta que salta de inmediato a la palestra es, ¿qué ocurre después? Conversando en otra ocasión contigo, a propósito específicamente de los niños, tú me contabas que en cierta forma filmar el documental no significó el término del proceso que tú tenías con, con estas personas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió con, al final del rodaje de La Gente Topo? Porque uno tiene, de partida tiene ganas de saber qué pasó con Sergio, qué pasó con ella, él volvió a verla, como él había prometido, en fin. Mira, fue súper bonito porque Sergio, desde que salió de ahí, que alejó el monte de su casa. Empezó a ir como una vez al mes y tomaba la micro y las iba a ver. Bueno, y de ahí en pandemia ya no pude ir más, pero habla constantemente con sus amigas y como que las llama y lo llaman. Entonces como que estableció una relación a lo largo del tiempo que él siempre dice en talla, como bueno, ya cuando viejo me voy a ir a vivir para allá, como, o sí, probablemente voy a terminar, si tengo que elegir voy a terminar viviendo en el monte, como que son, o sea, lo dice, pero estableció una relación cercana, como, y a mí me pasa cuando Sergio me habla de la película, que a veces me habla de cosas que no están en la película y como que no, como que en el fondo para él fue una experiencia, como que él vivió su historia en ese lugar por ejemplo, la Milta, que es su mejor amiga, claro, no aparece y es como la que más llama a Sergio, o la misma Marta y la Zoila, que claro, ¿no? Cuando es más, cuando, o sea, tenían una interacción más cuando las iba a ver que llamándolas, porque ellas por teléfono no funciona muy bien, pero sí, como que él siguió y esa relación sigue. Mi relación, o sea, yo seguí yendo también cuando podía entrar, ahora ya no puedo entrar y no puedo, o sea, como seguí yendo a ver sobre todo a la Zoila y a la Marta pre-pandemia, ahora ya no puedo entrar, y, o sea, no sé, yo filmé esa película embarazada, como de ahí, como que tuve que ir a presentar a la guagua, mi baby shower, mi baby shower, las fotos son muy graciosas, soy yo con todas las viejas que me hicieron el baby shower, como en el hogar, y como toda la fiesta, como fueron ellas con sus regalos, así como hicieron el cumpleaños de Sergio, como mi baby shower, y obvio de ahí Martina ahí metido, o sea, es como que, no sé, uno como que se vuelve parte de esas vidas y ellos son parte de tu vida y como que siempre digo, es como el último, es como los amigos del colegio, como tu último día de clases, como que sabéis que no vaya a tener nunca más la rutina que teníais, porque es súper raro como vivir con gente tanto tiempo que no son de tu familia, como que entráis un trabajo, como que entráis a un lugar como, y conocí mucha gente y decís muchos amigos, pues te tienes que ir ok, continúan siendo tus amigos y sigue como una conexión profunda, pero que ya no es cotidiana, pero es imposible, imposible cortarla. A propósito de eso, ¿en qué año exactamente filmaste? Filmamos el 2017. Imagínense los tiempos del documental, porque el periodo de montaje Mi hijo tiene fue, 3 años. Mi hijo tiene 3 años y está embarazada, se imagina. imagínate, han cambiado tantas cosas entre medio. Ahora, me imagino también que parte de las personas que aparecen en el documental, aparte de Sergio, tuvieron la oportunidad de ver la película. ¿Y qué habrán pensado? ¿Cómo ha sido la reacción? Ha sido linda. En general hemos tenido muy buenos comentarios de las que han visto la película, de las protagonistas. Ha sido, sí, yo creo que igual una película que también a muchos les duele, como evidentemente, como he escuchado algunos, como, claro, duele que mi abuela diga que se siente sola, como también escuché como, y tiene razón, me decía uno, pero al hogar le encantó, como que siento que ha sido bonito ver cómo se sienten representados por la película. ¿Y Sergio qué opina? Sergio está feliz, o sea, a Sergio le encanta, Sergio siempre como que se pone como una bandera muy institucional, como me parece que una película muy importante porque representa como cómo se siente la tercera edad hoy, cómo nos sentimos solos, como que siempre rescata la temática. Yo creo que para él es súper importante eso, como de la película, como que, y siempre cuenta que él vio a los niños y le pasó lo mismo, entonces como que le encanta
que la gente topo como que le provoque lo mismo que le provocó a los niños. Sí, Ahora, es un abanderado. bueno, estamos junto a Maite Alberdi en una edición de Acercando el Cine a las audiencias regionales, tercera versión de un proyecto financiado por Fondos de Cultura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y hablando un poco de la lógica del documental y de las reglas del documental, muchas veces la gente tiende a pensar que es cosa de llegar, sacar la cámara y filmar lo que hay afuera. Obviamente sabemos que no es así. Y por contraposición, ellos piensan que la ficción parte cuando el personaje, que es el guionista, escribe desde el principio hasta el final la historia. Yo creo que en la medida que hemos ido avanzando en el siglo XXI, los géneros se empiezan a mezclar y los formatos también se empiezan a mezclar. Y una de las preguntas al respecto es, en muchos documentales aparecen figuras hablándole a la cámara con un GC acá abajo, con un generador de caracteres que da su nombre o da su puesto, etcétera. ¿Por qué en tus películas, por ejemplo, algunos de esos recursos que han aparecido típicos del documental durante años no figuran? Y porque para mí esos recursos, que como hay estilos de documental, yo no Claro, trabajo en ese estilo, pero para mí esos recursos en general tienen que ver más con una lógica informativa de conocimiento del mundo que con una lógica experiencial de conocimiento del mundo. Entonces, ese mismo GC te está diciendo cómo se llama con nombre y apellido, como, no sé, yo no, nadie sabe cuál es el apellido de la Rubira y no importa. Como Sergio Chami, claro, ahora saben que es Chami porque ha contestado mil entrevistas, pero es Sergio, o sea, como que hay ciertas informaciones para aprender la realidad que no son relevantes en ciertas temáticas, y que mi manera de conocer el mundo, lo que decíamos antes, como voy a llegar a la información desde la historia individual, y en la historia individual no me tienen que dar el contenido, necesito vivir el contenido, que no me lo den desde la palabra, como que siento que sí, los discursos pueden movilizar mucho, pero yo estoy tratando de movilizar desde la acción. Hay mucha palabra en el topo, se conversa mucho, pero es la conversación que surge en un encuentro, y en ese encuentro es una acción. Y siento que, claro, es una tradición de documental de entregar contenido desde una lógica más informativa, y por eso como el GC, la entrevista, los cartones, que tiene que ver más con la experiencia desde el conocimiento, que está, o sea, es válida, o sea, otra forma de estructurar, pero yo quiero como conocer o dar a conocer las temáticas desde lo que viven esas personas. Entonces yo trabajo con el presente. Yo creo que esa es una gran diferencia. Como yo no hago, como que en las entrevistas muchas veces te están contando hechos pasados. claro. Yo no trabajo con el pasado, y quizá eso, y en 50 años, como mis películas iban a ser archivos de Chile de un momento. O sea, yo pienso quizá en el Salvavidas ahora y en esa playa del Tabo, que en esa época no tenía música, no habían banderas de publicidad. O sea, ya es otra playa y te está hablando como de una manera de veranear, como ya no están esas torres, el Salvavidas ya no se viste, como que va a ir cambiando tanto que se van a, como mi archivo del presente va a ser un archivo histórico importante en el futuro, pero porque me estoy haciendo cargo de representar el hoy, y necesitamos muchos documentalistas que se hagan cargo del pasado también, pero a mí me gusta el presente, y en ese presente se enmarcan muchos detalles que van a ir cambiando y que van a tener que ver con momentos históricos que se analizan de distintas maneras. O sea, yo espero que en 20 años ver los niños sea una aberración, y que entendamos que personas con síndrome de Down en un colegio a los 50 como que no puede estar permitido quizás, pero claro, me encantaría ver cómo se van a leer en esos otros contextos, porque están muy enmarcados en una realidad del presente en que se filmaron. A propósito del contexto y a propósito de que filmar documental siempre está relacionado muy con el afuera, eh,
¿Cuán difícil se ha hecho el trabajo documental en un periodo tan exigido como el que hemos estado viviendo desde marzo de 2020? Yo creo que se ha visto exigido porque los documentalistas tenemos un rol social y nos hacemos, o sea, no sé si uno escucha a los documentalistas que les tocó estar en la calle en el 70, 73, era como, ok, tenemos que salir como sea y filmar, como que había una necesidad importante como del registro, como quizás estamos muy a cargo del registro, pero también en mi caso, como a mí me toma tiempo aprender los procesos y como tomar partido sobre las cosas, entonces como que soy más de procesos lentos que de salir al registro. Yo creo que el rol que tenemos los documentalistas y los cineastas en este nuevo contexto es principalmente como dar luces para el entendimiento de Chile y el entendimiento social y el tipo de, de desafíos que enfrentamos. Y yo siento que si uno mira las películas chilenas de los últimos 10 años, como que encuentras todos los debates constitucionales encarnados en alguna película. Entonces, como el cine sí ha estado mirando la sociedad, el cine sí ha estado planteando las problemáticas sociales que están ahí. Y creo que también ahora, como post-estallido, hay mucho más audiencia para el cine chileno que antes, porque el público está tratando de entender la sociedad, como que estamos como en un país que está tratando de mirarse. Y el cine sí ha mirado, como los directores sí han puesto el ojo en los lugares que corresponden. Entonces, como que casi que habría que hacer un listado de verdad como de las temáticas que se están debatiendo para la nueva constitución y como que creo que encontraríamos un ejemplo, una película para cada una de ellas. En ese aspecto, llama la atención que en todo este periodo el interés por el documental de parte del público en general se ha hecho más y más y más intenso. De hecho, cuando uno, por ejemplo, repasa los más vistos de las plataformas como Amazon Prime o Netflix o la que sea, en el fondo, eh, no es casualidad ver varios títulos de no ficción. Totalmente. Es que creo que es eso, como, y no solo en Chile, como en el mundo, como todo el contexto social y todos los cambios que se están generando tiene que ver con mirarse, y los documentales son los que trabajan con la realidad, invitan a mirarse, invitan a movilizar también, o sea, es como, es más fácil movilizarse desde aprender una realidad que, que desde una construcción. Entonces, a mí también me pasa que yo, por pega, tengo que ver muchos documentales. Eh, y me toca ver muchos documentales que no me gustan o que encuentro malos. Pero pese a eso, siento que incluso el documental que no me gusta me deja un conocimiento sobre el mundo y una experiencia sobre el mundo que me enriquece de alguna manera. Cuando estoy como haciendo zapping en Netflix y termino viendo ficciones que no me interesan nada, me quedo con poco. Entonces, como que para mí esa es la gracia del documental, que más allá de la película que sea, efectivamente te aproxima a realidades que no conoces y te abre los ojos sobre ciertos temas que muchas veces son ajenos desde desde la voz de los que lo viven, no desde el diario, no desde la teoría, como desde la experiencia. A propósito de los documentales del streaming, en el fondo, a lo largo de tu carrera tú has trabajado dentro del formato clásico, que es de alrededor de 90 minutos, a veces más, a veces menos. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez nos topamos más con materiales que son estructurados en forma de series. ¿Qué piensas de ese formato? ¿A veces crees que hay harto relleno ahí o hay historias que se prestan para ser narradas en esa lógica? Yo creo que sí, sin duda hay historias que se prestan para ser narradas en esta lógica. A mí personalmente, como que le hago el quita a las series porque efectivamente siento que ya después de la primera temporada, como que se la juegan, o sea, me ha pasado con pocas series, como Breaking Bad, no sé, Homeland, que, que siento que la narrativa da para más temporadas, y yo siento que se la están jugando como con un cariño hacia los personajes, como que las series para mí son como,
como almorzar el domingo con tu familia, como que uno se encariñó con cierta gente que al final termina siendo como más compañía, y que es parte de tu vida más que ya otra cosa en la segunda o tercera temporada, como que creo que no, que si le echan mucha agua a la sopa, y yo me siento como perdiendo el tiempo también ahí, pero bueno, hay de todo, pero sí, yo no soy muy fan de la serie, como que creo que todo se puede contar más corto y preciso. Una experiencia más intensa, más densa en el fondo sería la que te atrae más. Bueno, no te Sí. voy a preguntar qué es lo que viene por delante, pero Ujú. lo que sí me gustaría preguntarte es acerca de cómo ves las perspectivas para el documental chileno y para el cine chileno en la década que viene, sobre todo porque esta es una década que va a ser importante, es una década que se está iniciando ahora y en la que venimos de, de dos premios Oscar, una nominación ahí por allá por 2013, esta otra nominación y sin duda eso debiera generar algún efecto, eh, pero más que en términos de premios, mi pregunta va por el lado de la temática. ¿Hacia dónde tú crees que nos dirigimos en el cine nacional? Yo creo que el cine nacional se ha caracterizado, si pensamos, claro, en la última década y en todas esas nominaciones tienen temáticas políticas y sociales importantes, como no es un cine exento, y quizás si lo comparas, por ejemplo, con las nominaciones argentinas, las nominaciones chilenas son mucho más políticas que las películas argentinas que han quedado nominadas al Oscar, que son como más mainstream, o sea, amo muchas de esas películas argentinas, pero no tienen un contenido político y social tan fuerte, como que creo que el cine chileno ha construido su voz, o los cineastas se han encargado de hacerse cargo de su historia y de sus contextos, y creo que es algo que va a seguir pasando, y sobre todo ahora, como somos cineastas que tenemos una agenda con ciertas temáticas, cada uno con las suyas, que toma partido por esas temáticas, y quizás eso es lo único que tenemos bastante en común, porque también es una cinematografía que respeta bastante la diversidad de estilos, la diversidad de formas, entonces como que no somos muy encasillables en esos términos. Y lo que sí creo es que se ha generado un sello de calidad del cine chileno y que va a seguir creciendo y que van a seguir creciendo estas oportunidades, quizá una diferencia de industria con la década pasada y la de ahora, como que probablemente van a haber muchos más cineastas filmando afuera, que es lo que está empezando a pasar también, que antes no pasaba, como que ya exportábamos contenido, pero ahora también creo que van a ser cineastas como en otros, como generando contenido en otros lugares, cineastas chilenos. Perfecto, se vienen tremendos desafíos por delante. Quiero darte las gracias, Maite. Mucha suerte en todo lo que venga con el camino que recorra el agente de Topo en los meses y las semanas y en los meses que vienen, con los próximos proyectos que tienes también por delante. Y nada, quiero darle las gracias a ustedes también por haber estado junto a nosotros en esta versión digital en Zoom de Acercando al Cine a las audiencias regionales. Para mayor información acerca de la programación y de sus fechas, ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio web acercandoalcine.cl. Gracias, nos vemos. Gracias, Cristian. Nos vemos.